Estamos acá reunidos para darle la bienvenida en nuestra Casa Radical al doctor Ricardo Alfonsín, el candidato a segundo diputado nacional por la lista del Frente Progresista Cívico y Social. Nosotros como Partido Radical estamos integrando el Frente Progresista Cívico y Social para hacer una alternativa de gobierno en el 2003 y una alternativa de gobierno sin individualidades, más allá de las candidaturas políticas y detrás de un proyecto político. Y digo esto porque en un gesto que le enaltece al doctor Alfonsín, ha resignado su lugar de primer candidato a diputado a favor de la diputada Margarita Stolbizer. Nosotros estamos detrás de un proyecto de gobierno que valga la pena como gobierno nacional. Y para que nos explique el doctor Alfonsín cuál es este proyecto nacional que nos incluye a todos, yo los voy a dejar con él. Muchas gracias. Gracias. Perdón. Ricardo, te pido un concepto sobre la situación institucional a partir de las últimas novedades que tienen que ver con la salud de la presidenta. Bueno, en primer lugar, nuestra solidaridad ya le hice llegar a la presidenta y a toda su familia, y nuestro deseo de que se recupere prontamente. En segundo lugar, no sabemos bien si la dolencia que padece la inhabilitará para ejercer la función y por esa razón deberá ser reemplazado no por el presidente, por el vice. Nosotros tenemos entendido en principio, no he podido casi leer los diarios, porque vengo recorriendo todo, bueno, o sea, llegamos a un pueblo y viajamos para otro. En principio podría ella continuar en el ejercicio del cargo, aunque por supuesto con menos exigencias y menos ritmo, cosa que podría ser sufrida por sus colaboradores, pero seguramente en esta semana sabremos qué es lo que va a ocurrir, ¿no? ¿Cree que cambie en algo la campaña? No creo que vaya a cambiar en nada la campaña. La gente debería votar en función de las propuestas, de lo que representa cada una de las fuerzas. Eso me parece que es lo más racional. Y me da la impresión de que va a ser la razón en función de la cual va a seguir votando la sociedad, ¿no? Más ahora que antes. Ricardo, ¿hay cambios en la campaña antes de las PASO a la de ahora? Bueno, tiene que ver con lo que le decía recién al señor. Me parece que en la primera vuelta, por llamarlo de alguna manera, la preocupación principal de muchos de los electores, por lo menos de los electores de la oposición, era ganarle al oficialismo. Cuando esta es la preocupación principal de los electores, la cuestión vinculada a las propuestas, a las ideas, a lo que representa cada una de las fuerzas, a las trayectorias de los candidatos, pasa a segundo plano. Ese resultado ya se produjo, fue definitivamente desplazado el oficialismo al segundo lugar en la provincia de Buenos Aires. Y creo que ahora la sociedad, una gran parte de los electores se va a preguntar por las propuestas que formula cada una de las fuerzas, por lo que representan ellas y por la trayectoria de cada uno de los candidatos, y a partir de esa trayectoria podrá juzgar también respecto de la credibilidad de cada uno de los candidatos cuando formula su propuesta. ¿Cómo está el frente con reunión de los diferentes partidos? Muy consolidado realmente. Nosotros estamos, es buena la pregunta porque por ahí no se sabe. En la provincia de Buenos Aires han competido dos fuerzas nacionales, únicamente dos fuerzas nacionales. Una es el oficialismo, naturalmente, y la otra es el Frente Progresista. El resto de las fuerzas políticas son fuerzas provinciales nada más. Y es cierto, como dije antes, que el oficialismo perdió en la provincia de Buenos Aires, pero en el orden nacional, ¿perdió o no perdió? Todavía no. Está primero a solo 400.000 votos del Frente Progresista. Estamos nosotros segundos a solo 400.000 votos. Si mejoramos la elección en la provincia de Buenos Aires, cosa que va a ocurrir, podemos desplazarlo al segundo lugar también en el orden nacional. Es decir, el oficialismo no solo perdería en la provincia de Buenos Aires, sino en el conjunto del país. Ricardo, ¿qué le falta al frente para ese ascenso? ¿En la provincia? En la provincia de Buenos Aires. Bueno, le decía antes que la gente atienda más a las propuestas, a las ideas, a lo que representa cada una de las fuerzas políticas, y
me parece que si esto ocurre nos va a beneficiar, vamos a lograr mayores acompañamientos. ¿Y a qué asocia el rápido ascenso de Massa por ahí? Bueno, a ver, yo decía antes que una proporción importante del electorado de la oposición tenía como principal preocupación ganarle al oficialismo. La pregunta es, ¿por qué razón tanta gente creyó que el Frente Renovador era el único que le podía ganar? ¿Por qué razón tanta gente creyó eso? Yo creo que porque hubo un apoyo mediático importante que instaló esa idea. Y a mí no me parece mal, porque estoy acostumbrado a que en democracia determinados medios, en el marco de ciertos límites, acompañen determinadas candidaturas. Del lado del oficialismo, ya sabemos también que hay un aparato mediático muy poderoso que acompaña a los candidatos del oficialismo. Ricardo, faltan 20 días para las elecciones y 21 días para que comience la pelea por el 2015. Seguramente pelea o lanzamiento de candidatura. ¿Cómo analizas esa situación? ¿Vos renunciaste a...? Yo nunca me había subido. No sé por qué tuvo la repercusión que tuvo eso. Sí, porque lo dijiste. Pero me preguntaron, no, pero nunca, me lo habían preguntado en otra ocasión. Yo no es que me puse a pensar así y dije, voy a hacer esta declaración. No, me preguntaron a mí. Y dije, no, yo no soy candidato en el 2015, porque quiero ponerme a trabajar en lo que para mí es la principal responsabilidad de quienes se dedican a la política, a recomponer el sistema de partidos. La inexistencia de un adecuado sistema de partidos es, aunque muchos no lo adviertan, una de las principales causas de muchos problemas que tenemos en la Argentina. Y yo quiero trabajar para reunir a los que piensan igual y compiten entre sí, hasta los que ahora, a pesar de pensar igual, competían entre sí en una elección general. Eso no es demasiado racional tampoco. Y para poder trabajar con mayor eficacia en esa dirección, es muy bueno excluirse. Por otro lado, también dije que no era este el momento para discutir candidaturas, porque no creo que anticipar una discusión de esta naturaleza contribuya a consolidar el frente en el que hemos estado trabajando en muchas provincias. Y ser inoportuno en política puede tener costos muy altos. Me parece a mí que lo más importante es dedicarse a consolidar este frente. Ya habrá tiempo para pensar en el maquinista. Construyamos la máquina. ¿Cuál es el camino para recomponer los partidos y cuáles son los partidos en el escenario político argentino de hoy? Yo creo que el bipartidismo tradicional en el corto plazo difícilmente se puede recomponer. A mí el otro día me preguntaron si yo imaginaba un escenario entre justicialistas y radicales como había sido hasta la década del 90 para el 2015. Dije que difícilmente podía darse una disputa o un escenario electoral con esas características. Me parece a mí que vamos a tener que pensar ahora en frente. Si yo creo, por lo menos en el corto plazo, yo creo que el Frente Renovador es el nombre con el que va a competir el justicialismo en el 2015. En torno al Frente Renovador se van a reunir todos los justicialistas. Los que hoy están en el Frente para la Victoria se van a pasar al Frente Renovador. Y los que están en otra variante del justicialismo se van a pasar al Frente Renovador. Puede ser que los que están en el Frente para la Victoria y no tienen origen justicialista, eso no se van a pasar. Puede ser que eso no se pase. Pero los que tienen origen justicialista se van a pasar todos. Ahora, ¿el Frente Renovador será lo mismo que el Frente para la Victoria desde el punto de vista ideológico? No, porque el justicialismo suele cambiar de ideología según las elecciones. Y creo que en este caso, con el nombre de Frente Renovador, el justicialismo va a competir por las elecciones de 2015 con posiciones más parecidas, o desde posiciones más parecidas, mucho más parecidas a las menemistas, a las de la década del 90, a aquellas posiciones que decían menos política, más mercado, que sin perjuicio del respeto que me merecen, creo que no son las mejores para el país. Y vamos a estar nosotros, el Frente Progresista, compitiendo desde concepciones más progresistas, más socialdemócratas, como ustedes quieran llamarlas, con una fuerte apuesta por los valores republicanos y una fuerte apuesta al diálogo, porque los problemas de la sociedad no se resuelven solamente a través de la coerción o de la imposición del dinero, también requieren de la cooperación. ¿Y con qué rol del Estado? Perdón, de la cooperación. Y no hay cooperación sin diálogo. Cuando hay alguien que se siente dueño de la verdad, no hay cooperación. No, nosotros reivindicamos el rol del Estado. Alguien podrá decir, en eso se parecen al kirchnerismo. Yo podría decir, es relativo, pero supongamos que nos parecemos. Nosotros no decimos que se trata de intervenir por intervenir.
que hay que intervenir de cualquier manera. Hay que intervenir de manera virtuosa, de manera inteligente, de manera eficiente, de manera transparente, en el marco del Estado de la ley, en el marco del Estado de Derecho, del imperio de la ley, buscando consenso y no de manera prepotente y beneficiando a los amigos. Ricardo, eso no es progresivo. ¿Estás arrepentido de haber hecho una alianza con De Narváez en su momento? Eran circunstancias distintas con el peronismo, eran circunstancias distintas. Había que superar ese momento. Además no fui personalmente solo, yo, ¿no? No. A todo nivel. Bueno, y sí creo que hoy esa alternativa no puede ser considerada, porque lo que estamos tratando de construir un frente que trascienda el calendario electoral. No estamos pensando en una elección simplemente. Queremos trascender el 2013, el 2015, el 2017 y convertir este frente en un nuevo actor social y político que pueda ganarle al justicialismo. No tenemos nada contra el justicialismo, como seguramente millones de argentinos no tienen nada contra el justicialismo, simplemente no son justicialistas, como los justicialistas no tendrán nada contra nosotros. No son radicales, o no son socialistas, o no son del GEN. Bueno, entonces están formando parte de otros partidos, los justicialistas. Nosotros tenemos que construir una alternativa competitiva que le pueda demostrar a los argentinos que es posible gobernar sin el justicialismo, que sería muy bueno que gobernar otro partido, muy bueno para el país. Para demostrarle al oficialismo que hay una propuesta superadora, uno de los temas a vencer concretamente es la inflación, porque es uno de los problemas que está afrontando los argentinos. ¿Cuál es la propuesta concreta? Porque estamos ante un escenario que quizás es muy similar casi a lo que pasó a fines de los 80, ¿no? No se pueden comparar, muchachos, las cosas. Fíjense, los productos primarios no valían nada, no existía ninguna posibilidad de que hubiera superávit comercial. Las tasas de interés en el mundo, que hoy son negativas, estaban por arriba del 20%. La economía mundial estaba en recesión y se cerraban los mercados a nuestros productos. En fin, no son comparables las situaciones. Gracias a Dios, era mucho más difícil en aquellos tiempos, mucho más difícil. Ojalá nosotros hubiéramos tenido un contexto internacional tan favorable como el que tuvo el oficialismo desde el año 2013 en adelante. Ojalá hubiéramos tenido siempre a lo largo de la historia argentina contextos tan favorables como los que existen desde el año 2013 en adelante. Todavía sigue siendo el mundo muy favorable, pero la inflación es un problema fundamental y claro que tenemos propuestas. Primero, normalizar el INDEC, porque no podemos fijarnos ninguna meta de reducción gradual de la inflación si no sinceramos en la inflación. ¿Cómo voy a decir, por ejemplo, vamos a reducir la inflación al 15% si el INDEC está dando el 10%? ¿Cómo vamos a decir nosotros, la vamos a reducir del 25 al 20 el año que viene si el INDEC está dando el 10%? Tenemos que reconocer la inflación y luego definir metas, porque el que diga que puede reducirlo de un día para el otro está engañando. ¿Cuál sería el índice deseable? Bueno, deseable nada. Bueno. Y bueno, el que existe en el mundo no está por encima del 2 o el 3% en el mundo, el índice de inflación. Y no salvo Venezuela. Claro. Hablo de esos dos, bueno, sí, por supuesto, pero digo en el mundo. Y miren, se ha combatido la inflación sin enfriar la economía, al revés. Todos han comprendido que lo que termina enfriando la economía es la inflación, entre otras cosas, porque afecta a la inversión. ¿Y por qué la inflación afecta a la inversión? Porque no hay crédito cuando hay inflación. Cuando la inflación es muy alta y cuando no se la ataca no hay unidad de cuenta. ¿Qué tasa voy a cobrar yo si no sé cuál va a ser la inflación dentro de un año? Y los créditos para la inversión son créditos a largo plazo. El crédito a 6 meses no me sirve para la inversión. Y ustedes, si dudan de lo que digo yo, vayan a preguntar a cualquier pequeño y mediano empresario qué es lo que les falta, el crédito, para emplear, para invertir. Bueno, y cuando hay inflación no hay crédito, además de que afecta incluso el mercado interno, porque el poder adquisitivo desciende cuando la inflación afecta el salario de los trabajadores. Recién hablaba del votante, ¿no? Y que apelan a que apuesten a las propuestas de los candidatos. Habló también del poder mediático que ha instalado a Massa. Como ciudadanos, ¿en qué nos falta crecer, digamos, para empezar a elegir por propuestas y no por imágenes construidas como usted dice? Mire, a ver, es una pregunta muy complicada, porque primero que nosotros somos una democracia muy joven, pero además es una pregunta muy complicada porque
La verdad que lo que se llama el voto útil no se presenta en cualquier circunstancia. Tiene que darse ciertos elementos para que aparezca lo que se conoce con el nombre de voto útil. La discrepancia común y silvestre no genera el voto útil. El voto útil supone una discrepancia más dramática. Creo que en el fondo lo que ha multiplicado lo que se conoce con el nombre de voto útil en Argentina, que es el voto de aquella persona que está dispuesta a votar a aquel que le puede ganar, aunque no sea el que mejor lo representa, creo que tiene que ver la gran proporción de electores que votan según este criterio, tiene que ver con el hecho de que el gobierno ha enojado mucho a la sociedad, con decisiones que ha tomado. Ahora, curiosamente, esas decisiones que enojaron a la ciudad fueron acompañadas, defendidas, justificadas durante mucho tiempo por quienes hoy se presentan en la oposición, y pareciera que la sociedad se ha olvidado de que quienes hoy se presentan en la oposición durante muchos años estuvieron defendiendo esas decisiones que enojaron tanto a la sociedad, ¿no es cierto? Los maltratos, el avance sobre las instituciones de la República, el engaño a través del INDEC, que eso es una vergüenza, ¿no es cierto? Bueno, la falsificación de las estadísticas con relación a la pobreza, la indigencia, el avance sobre la independencia del Poder Judicial, el desconocimiento del federalismo, el maltrato a quien piensa distinto, no solo a los partidos políticos, a los productores les dijeron los quiero poner de rodillas. Esas cosas enojan, no hay que hacer esas cosas, ni en la vida ni en política hay que enojar a nadie. Pero hay propuestas importantes para tener en cuenta. No nos preguntan las propuestas, no ustedes. Ricardo, yo la pregunta justamente con las propuestas. ¿Cuáles son las propuestas que tiene en seguridad, por ejemplo? Bueno, la seguridad es uno de los problemas y ojalá la gente se preocupara y los periodistas nos preguntaran por la educación de la misma manera que nos preguntan por la seguridad, porque es un desastre lo que está pasando con la educación, un desastre. ¿Y saben qué? Nuestros hijos van a sufrir por lo que está pasando en Argentina con la educación. La seguridad. En primer lugar, me alegro de que el gobierno lo haya reconocido como un problema, porque hasta ahora decía que era una sensación, que no era real, que era un invento de los medios. En segundo lugar, creo que debería también asumir otro problema que no ha asumido, la droga. La droga es causa del incremento de la inseguridad y de la violencia en los hechos delictivos. Yo estuve en el norte, en las fronteras del norte, a mí no me lo tiene que contar nadie, yo estuve en las fronteras fluviales, en las fronteras secas y en las fronteras aéreas. No hay escudo norte, eso no es cierto, estas son cosas que irritan también, hablan del escudo norte, un solo radar funciona y a tiempo parcial. Tienen que ver ustedes lo que son las fronteras fluviales, es decir, cuando el país está dividido por un río, tienen que ver ustedes cómo pasan por cualquier lado. La falta de personal de gendarmería y de prefectura, las fronteras hay que pasa exactamente lo mismo. Bueno, creo que además debemos dar, además de la lucha contra esto, reconocer el problema, debemos dar un debate para ver cómo hacemos que sea más eficiente la policía, porque no puede ser lo eficiente que nosotros necesitamos que sea tal cual está organizada. No nos engañemos, no puede ser la policía lo eficiente que necesitamos que sea tal cual está organizada y tal cual está funcionando. Tampoco la justicia puede ser todo lo eficiente que necesitamos, ni el sistema carcelario, ni el sistema carcelario. Además le voy a decir una cosa, no hay que ser injusto porque hay gente muy abnegada, gente muy honesta que arriesga su vida por salarios que son indignos realmente a veces. Pero una proporción de miembros de la policía, de la justicia, escuchen bien, policía, justicia y sistema carcelario están en connivencia con el delito. Es decir, estas instituciones, a partir de la presencia de esta proporción de miembros en connivencia con el delito, son parte del problema. ¿Y la clase política? Parte de la clase política. Sí, la que tolera. Pero de eso se habla siempre, de lo que no se dice es de lo otro, ¿no es cierto? Bueno, y tenemos que encarar una reforma de esto, y jerarquizar la policía y la justicia, y hacer con el sistema carcelario lo que hay que hacer. Bueno, sin perder de vista que estas son elecciones legislativas, sí. Uno a veces aprovecha para pedir propuestas, pero estaríamos hablando más del 2015 que de las legislativas. Como legislador nacional, ¿cree realmente que hay herramientas para modificar el rumbo que tiene el actual Ejecutivo Nacional? Sí, mire, a ver, el rumbo institucional, lo que está pasando, vamos a dividir en planes, lo que está pasando con las instituciones de la República se puede modificar solo desde el Parlamento. Tenemos que terminar con los delitos, es muy grave.
lo que ocurre con los DNU. A través de los DNU la presidenta hace cosas que no puede hacer por la Constitución. Abusa del ejercicio de su poder. Tenemos que terminar con los poderes delegados y con los superpoderes. Eso le hace mucho daño. Transforma a este país en un país pobre en capital institucional. Y los países pobres en capital institucional no son los más atractivos para atraer inversiones.